Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 1. Encuentro. Resumen. Para escapar del infierno, debes luchar. Manos, dedos, uñas, dientes, todo lo que puedas usar a tu favor, úsalo. Después de todo, cuando solo te queda suciedad bajo las uñas y sangre vieja en la ropa, ¿qué más puedes perder? Así que escapa de ese infierno. No mueras ahí. Te esperamos, más allá de lo que tu dolor te permite ver. Lucha como siempre lo has hecho, y como siempre lo harás. Nota del autor. Disfrutar. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. A lo largo de un viejo camino de tierra, rodeado de una inmensidad espantosa de árboles misteriosos y maleza enmarañada, avanzaba penosamente el triste resto de un carruaje perteneciente al reino sagrado del dragón de Lugúnica. Un caballero anciano actuaba como piloto y un dragón verde terrestre se encargaba de tirar del vehículo. El exterior del carruaje era un poema a la decadencia. Sin embargo, su apariencia exterior palidecía en comparación con su interior. En el interior, la luz, ya escasa por naturaleza, se filtraba por los pequeños huecos entre los tablones de la estructura interior, cortando la oscuridad con finos rayos de luz grisácea que, más que iluminar, solo servían para acentuar la sofocante penumbra. El aire era denso, una densidad opresiva caracterizada por la presencia de putrefacción avanzada, sangre coagulada y el inconfundible y característico aroma a muerte. Un hedor que se pegaba a la piel, impregnaba el paladar y quemaba la garganta y los pulmones con cada inhalación involuntaria. Como complemento a esta escena espantosa, las paredes de madera, agrietadas y podridas, mostraban ahora una crónica visual de su abominable propósito. Manchas de sangre, tanto fresca como antigua, se superponían, creando un paisaje horripilante de color infernal. El suelo estaba cubierto por una costra seca y quebradiza de fluidos corporales y suciedad, que crujía con cada movimiento del vehículo, añadiendo un sonido enfermizo y mortal al chirrido de las ruedas y al constante crujido de la estructura. Sin embargo, nada complementaba tanto aquella escena de muerte y desolación como la propia carga que viajaba en aquel sucio interior. Sobre ese suelo, apiladas en torres asimétricas que se balanceaban con el traqueteo del vehículo, yacía una carga abominable. Cadáveres. Decenas de cadáveres. Pero no cualquier tipo de cadáveres. No. Estos eran los cadáveres de la peor escoria que jamás había existido y a la que el mundo tuvo la desgracia de enfrentarse. Monstruos vestidos con piel humana. Dentro del viejo carruaje viajaban los cadáveres de los seguidores de la bruja de la envidia. Cultistas del culto de la bruja. Apilados en torres, algunos estaban carbonizados, contorsionados en posiciones grotescas que hablaban de una agonizante partida por el fuego, con sus bocas ennegrecidas colgando abiertas, vestigios de sus almas ardiendo en un fuego tan abrasador como las llamas solares. Otros fueron víctimas de mutilaciones, una gran variedad de desmembramientos y cortes de carne. Miembros cercenados por enormes espadas, torsos abiertos por lanzas o perforados por docenas de impactos de objetos pequeños pero brutales. La gran mayoría estaban destrozados, con huesos astillados que sobresalían de su carne pútrida. A otros les faltaba la cabeza o la tenían aplastada. Unos pocos estaban reducidos a poco más que sacos deformes de carne desgarrada. Y fue en el seno de ese panorama inerte que comenzó a despertar. Medio enterrada en el centro de una de estas pilas, bajo el peso de varios cuerpos, yacía una figura incrustada. Su cabello, negro azabache oscuro y enredado, era lo suficientemente largo para cubrir casi por completo su frente y sus orejas, mientras que mechas blancas, como hilos de nieve, marcaban la oscuridad de sus mechones, proporcionando un marcado contraste con su blancura similar a la nieve. Desde el torso hacia arriba, llevaba los jirones de lo que alguna vez fue una camisa negra, ahora irreconocible bajo una capa compuesta de sangre vieja fusionada con todo tipo de fluidos corporales. Por lo poco que se podía observar del torso hacia abajo, se podía identificar la mitad lateral rota de un pantalón negro con líneas anaranjadas. En sus piernas, vendajes sucios de color marrón oscuro, empapados en sangre vieja y reciente, cubrían ciertas secciones.
Para un ojo ignorante, esa figura no sería más que un cuerpo más entre muchos. Pero cualquiera que se acercara lo suficiente pronto percibiría la característica más horripilante que lo diferenciaba, con macabra distinción, del resto de los cadáveres. Una intrincada y grotesca red de grietas lo cubría de pies a cabeza. Algunas eran finas y superficiales, meras líneas de fractura que recorrían cada sector de su cuerpo. Otras, sin embargo, eran fracturas en su carne, profundas y oscuras. Parecía una muñeca de porcelana después de una caída. Su estructura estaba cubierta por una red de fracturas en toda su superficie debido al daño, pero conservaba la suficiente integridad como para no romperse en 1000 pedazos. Una frágil tregua entre la plenitud y la aniquilación total, a un suspiro de convertirse en nada más que polvo. Fue entonces cuando, poco a poco, un leve destello de conciencia comenzó a despertar dentro de él. Su conciencia comenzó a filtrarse gradualmente a través del vacío que había invadido su mente. Poco a poco, los hilos de su subconsciente volvieron a tejer nuevas hebras, construyendo los cimientos necesarios para finalmente disipar la niebla que se había apoderado de cada rincón de su mente. No fue un regreso triunfal ni nada por el estilo. Fue simplemente su existencia buscando su lugar correspondiente en la nada. Muy lentamente, regresó a la chispa de la existencia. Al principio, fue solo una vaga sensación de conciencia, una difusa certeza de que seguía vivo. Luego, comenzaron a manifestarse los primeros destellos de lucidez. Cada momento era un nuevo hilo que lo conectaba con la realidad, hasta que, finalmente, se reconoció a sí mismo. Al mismo tiempo, se dio cuenta del leve espasmo en su diafragma, el mismo que le obligaba a inhalar. Poco a poco fue volviendo a su concepto abstracto de la vida. Desgraciadamente lo primero que sintió con claridad fue ese hedor venenoso que al entrar en su sistema le quemó tanto la garganta como lo que quedaba de sus pulmones, provocándole una leve contracción. Sin embargo, aquella contracción, por mínima que fuera, provocó una sensación que para su desgracia, ni siquiera perdiéndose a sí mismo pudo hacerle olvidar la existencia, una sensación grabada para siempre en lo más profundo de su alma: el dolor. Ese movimiento le provocó una punzada de dolor insoportable, una agonía penetrante que azotó cruelmente cada rincón de su cuerpo, incendiándolo en un tormento. El dolor era como si millones de moretones, laceraciones y fracturas lo asaltaran millones de veces en perfecta coordinación. Cada fibra de su ser parecía atrapada en una angustia que lo inmovilizaba y lo consumía entre brasas furiosas y ardientes. Quería moverse, gritar, hacer algo. Pero no podía. Su cuerpo no le concedería tal privilegio, al menos no todavía. Tras unos segundos, el dolor remitió. Sin embargo, otro dolor lo reemplazó. Debido al sufrimiento agonizante causado por esa contracción, no había notado la fuerza que lo mantenía inmovilizado. Sobre él, un peso frío le aplastó el torso y las piernas. La presión era una tortura que ahora podía percibir, presionando cada grieta, cada fractura, amenazando con terminar la obra de destrucción que alguien ya había comenzado y apenas comenzaba a recuperar. Con un esfuerzo hercúleo, obligó a su visión a agudizarse una vez más, luchando contra el dolor abrasador y la persistente visión borrosa, que ahora acompañaban incluso al más mínimo movimiento. La realidad, con una crueldad casi familiar, reveló lenta y horrorosamente 3 hechos devastadores sobre su situación. Lo primero, el hecho de que una parte de la mitad inferior de su cuerpo estaba siendo aplastada por cuerpos putrefactos y destrozados vestidos con túnicas oscuras. El segundo, su mirada recorrió su cuerpo y, con horror, vio su brazo izquierdo. De la mano al hombro, su piel estaba cubierta de un negro profundo y grotesco. A través de un pequeño hueco formado por los cuerpos, observó que, bajo las vendas ensangrentadas de su pierna izquierda, esta condición se reproducía prácticamente de la misma manera. Y el tercero, al intentar comprender el estado de su cuerpo, solo entonces se dio cuenta de que estaba cubierto por una intrincada red de grietas. Algunas apenas arañaban la superficie. Otras, sin embargo, eran como fracturas en su propia carne. Para su absoluto horror, una macabra revelación lo dejó paralizado, atrapado en un estado de incredulidad y confusión. En su memoria, no recordaba la razón de su condición. Es más, ni siquiera recordaba cómo había acabado en esa situación.
En un infierno que no conocía, su mente estaba vacía. En ese momento de fría comprensión, el carruaje pasó sobre algo en el camino que provocó que se sacudiera violentamente. Los cuerpos en la pila se movieron y volvieron a acomodarse con un sonido húmedo y huesudo. Pero para él, el impacto fue una explosión cegadora de agonía que rompió su estupor. Cada grieta de su cuerpo resonó con el golpe, convirtiéndose ahora en partícipe de una sinfonía de dolor. El movimiento liberó parcialmente su torso, causándole una caída hacia atrás, con la cabeza golpeando el suelo con un golpe sordo. Sus ojos color avellana se fijaron entonces en el techo del carruaje, en la veta de la madera y las manchas de sangre que decoraban la estructura, como buscando cualquier excusa para distanciarse lo más posible del dolor que el impacto le había infligido. Sin nada que perder, decidió explorar su limitado entorno. Giró la cabeza a un lado, luego al otro, y así sucesivamente. Sus ojos, aún llorosos por el esfuerzo y el dolor, vagaron por el suelo del vagón, sobre los restos y la suciedad. Hasta que se detuvieron. Fue entonces cuando sus ojos color avellana se fijaron intensamente en un objeto en particular entre los muchos que estaban dispersos por allí, uno que no había notado antes, incrustado en la madera podrida. Allí, clavada en el suelo del vagón, había una daga. E incluso sumergido en la oscuridad, aún podía discernir los sombríos rasgos del arma. La empuñadura era de color rojo carmesí y tenía forma de cruz con extremos curvos e irregulares. La hoja, corta y gruesa, tenía un filo que terminaba en una punta triangular, perfecta para causar la máxima devastación en la carne de sus víctimas. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse lentamente. Los olores pútridos que inundaban el interior del carruaje fueron ignorados gradualmente. El dolor agonizante que atormentaba su cuerpo, ese capaz de convertir un simple acto como respirar en una tortura inimaginable, dejó de hacerse presente, aunque solo fuera por un instante. Cautivado como una polilla ante la llama, no podía apartar la mirada del objeto. Era como si aquella arma atroz, diseñada para infligir sufrimiento, lo hubiera hipnotizado, dejándolo inconsciente de todo lo demás. No entendía por qué. No recordaba por qué. Pero en lo más profundo de su ser, más allá de la mera impresión superficial que sus ojos transmitían a su cerebro sobre la daga, existía algo más profundo que sabía más de lo que su mente podía recordar. Ese objeto, esa daga, por alguna razón desconocida para él, era una pieza clave para resolver el enigma en que se había convertido su existencia. Y fue entonces, en ese momento de desconcierto, que... Cultista, en la oscuridad silenciosa, una voz se hizo presente. Una voz sin voz, nacida del vacío, se abrió paso hasta la superficie de su mente, como un murmullo, un eco sin origen. Como si sus recuerdos, desgarrados y destrozados, lucharan desesperadamente por hacerse conocer. Cultista, luego, el dolor regresó. Pero la sensación que lo invadió era diferente a la que había sufrido momentos antes. Fue un dolor que trascendió lo físico. Fue más bien una reconstrucción, como si cada fragmento de su espíritu estuviera siendo forzado a volver a encajar. En ese momento, un latigazo penetrante y caliente apareció en lo más profundo de su mente. No era un simple dolor de cabeza. Era el sonido de una compuerta al romperse, la explosión final de una presa que ya no podía contener el torrente de recuerdos que regresaban para reclamarlo. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Sin querer, y casi compulsivamente, apartó rápidamente la mirada de la daga. El dolor del movimiento era un tormento abrumador. A pesar de todo, su visión, aún nublada, se fijó de nuevo en el arma. Y esta vez, para su completa sorpresa, no fue solo el metal plateado de la hoja clavada en la oscuridad lo que observó. Tras esa espada, proyectadas en la oscuridad del repulsivo carruaje, se manifestaron sombras borrosas, parpadeantes, inestables, pero visibles. Sus ojos se abrieron, testimonio del asombro y la incredulidad que le causó la repentina manifestación de aquellas entidades. 3 figuras femeninas espectrales, hechas de un mar de sombras, se habían levantado sobre el suelo podrido. No supo cuánto tiempo pasó observando con incredulidad aquellas entidades fantasmales, pero cuanto más miraba, su mirada, nublada pero intensa, se centraba en los detalles más evidentes que la penumbra fantasmal le permitía discernir.
La más alta de las figuras era una silueta de oscuridad indescriptible, pero con rasgos evidentes que definían su composición. De su cabeza fluía una cascada de cabello plateado que le llegaba hasta la cintura, recogido al final en una cola de caballo. A los lados de la cabeza, dos orejas puntiagudas rompían su silueta. A su lado, la figura más pequeña, probablemente una niña, permanecía en posición de equilibrio. Su silueta sombría sugería un vestido amplio. Tenía el cabello rubio, que le caía a ambos lados de la cabeza en dos largas colas laterales, trenzadas en espiral. Pero, sin duda, el rasgo más evidente eran sus ojos. Donde deberían haber estado las pupilas, en su lugar, dos mariposas rosas con alas inmóviles lo miraban fijamente. La última figura parecía ser una criada. Su cabello corto era del color del cenit azul cielo cuando el sol estaba en su punto más alto. En una de sus manos, sostenía firmemente un objeto con cadenas, cuyos detalles se perdían en la niebla espectral. En ese momento, otro dolor punzante, más agudo y específico que los anteriores, le taladró el cerebro. Era como si la mera presencia de aquellas entidades fantasmales hubiera puesto a trabajar los engranajes corroídos de su mente, intentando operar un mecanismo saboteado hacía mucho tiempo. Y entonces, como guiadas por una sola voluntad, las tres figuras alzaron un brazo espectral al unísono. Sus manos, apenas dibujadas en la oscuridad, extendieron un dedo índice que lo apuñaló con la fuerza de una acusación real. Cultista. Cultista, supongo. Cultista. El susurro venenoso de las tres figuras golpeó su psique con una fuerza contundente, una acusación precisa que se incrustó en lo más profundo de su ser. Sin embargo, el tormento de su propia mente estaba lejos de terminar. Inmediatamente después, del mismo vacío siniestro del que había emergido el primero, nuevas siluetas comenzaron a materializarse, llenando el espacio opresivo con sus formas sombrías. Apareció una segunda sirvienta, esta con cabello rosa. Cultista. Luego, un joven con cabello rubio y una cicatriz en forma de X tallada en la frente. Cultista. Después de eso, apareció un hombre alto, envuelto en una túnica blanca con detalles grises que parecía repeler la suciedad del entorno. Cultista. Entonces, un anciano con cabello gris atado en una cola baja sostenía una espada en su mano. Cultista. Por último, una figura felina con orejas puntiagudas en la cabeza y una cola que se movía con irritación. Cultista. Todos, al unísono, extendieron los brazos. Todos, sin excepción, lo señalaron con un dedo acusador. Y de sus bocas incorpóreas brotó una sola palabra, una y otra vez. Cultista. La abrumadora presión de su presencia, el coro hostil de voces que lo acusaban, el dolor que le partía el cráneo, todo lo paralizaba. Se quedó completamente paralizado, incapaz de gritar, de defenderse, incluso de respirar. El miedo y la ansiedad que le causaban esas voces eran una presión tan abrumadora como el peso de los cuerpos sobre él. Su rostro, presa del miedo, parecía alimentar las acusaciones. Fue entonces cuando la sombra de cabello plateado, la primera en manifestarse, se separó del grupo. Se acercó con pasos secos y arrastrados. Finalmente, se detuvo a un paso de donde su cabeza yacía sobre el suelo podrido. Se inclinó ligeramente hacia adelante, levantando su dedo acusador y apuntándolo a su rostro agrietado, dijo: «No mientas». Su voz era femenina, suave, de un tono claro y sereno, casi angelical. «No tengo un caballero. Nunca lo tuve». Sin embargo, con cada sonido emitido por aquella voz etérea, sentía como si su alma fuese cortada en pedazos. Como una daga tallada en el hielo más puro y afilado, incrustándose lentamente en su espíritu, congelando con atroz crueldad el poco calor que aún conservaba. Pronto sabría por qué. Mentir no está bien, así que no lo hagas. No intentes mentirnos. Y allí, tendido en ese suelo empapado de muerte y putrefacción. No eres uno de nosotros. Las dos últimas palabras que pronunció la sombra fueron los últimos vestigios de una ignorancia impuesta con la que su mente había intentado protegerse de la devastadora verdad. Una verdad que su propia mente ya no podía ocultar.
Natsuki, Subaru, bajo el peso aplastante de esa acusación espectral, los cimientos de su ya frágil realidad se hicieron añicos por completo, para ser reemplazados por un pavor puro y devastador. En el instante en que ese nombre salió de esos labios espectrales, sus ojos se abrieron hasta el límite de sus párpados. Su mandíbula se aflojó en un intento de grito que nunca llegó. A su alrededor, las otras figuras se desvanecieron como humo, disueltas ahora que su propósito se había cumplido. Tras unos segundos de silencio opresivo, aquel joven, roto. La presa, una que había olvidado que había construido, que contenía no solo el dolor sino también el recuerdo, la identidad y la angustia de sus meses de resistencia, estalló en pedazos. Sollozos mudos y desgarradores sacudieron su cuerpo destrozado. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de sus ojos, calientes y saladas, abriéndose camino a través de la mugre en las grietas de su rostro mientras corrían por sus sienes y se perdían en su cabello. Las sombras no le habían mentido. Simplemente le habían mostrado la verdad que su propia mente, ya fuera en un acto desesperado de autoconservación o mediante una supresión impuesta, había olvidado. Con lágrimas corriendo sin control por su rostro agrietado y un dolor inconmensurable en su alma, aquel chico incrustado en la inmunda pila de cadáveres finalmente, recordó. Recordó su rostro, el de un chico normal y corriente. Recordó su personalidad, su fachada de bufón destinada a ocultar su dolor y sus inseguridades. Recordó el día en que fue arrancado con indiferencia de su mundo y arrojado a uno nuevo rebosante de magia y brutalidad. Recordó cómo, lenta y dolorosamente, había construido vínculos genuinos, su propia identidad y un lugar al que podía pertenecer. Recordó los rostros de sus amigos, distorsionados por el odio y la desconfianza en aquella fatídica noche en Priestella, después de que su existencia hubiera sido, sin él saber cómo, devorada por los glotones. Y también recordó cómo, en ese infierno de cadenas, su vida y su alma fueron despreciadas como la peor clase de basura, su propio espíritu destrozado en el proceso justo antes de ser descartado y enviado a pudrirse como un cuerpo más. Incrustado en una pila de cadáveres destrozados, rodeado de más pilas de cuerpos y el hedor de la putrefacción, viajando en un carruaje erosionado por las arenas del tiempo, Natsuki Subaru recordó que él era Natsuki Subaru. Y desde el mismo día en que Natsuki Subaru apareció en sus dominios, el mundo parecía haberlo convertido en el objeto directo de su odio, y ahora que su propia existencia había sido arrancada de los recuerdos del mundo, ese resentimiento solo se había vuelto más vasto y más indiscriminado que nunca. De repente, el carruaje empezó a disminuir la velocidad. Unos instantes después, se detuvo por completo. Un breve silencio se apoderó del aire. Inmediatamente después, se oyó el seco ruido de botas hundiéndose en la tierra, pasos que se dirigían a la escotilla que daba acceso al interior del carruaje. Desde afuera, una voz ronca y profunda resonó a través de la niebla exterior. Desagradable. Y como si el mundo quisiera recordarle a Natsuki Subaru la veracidad de sus declaraciones, le presentó al hombre de las 1000 hazañas olvidadas, aquel que había engañado a la muerte en múltiples ocasiones, un nuevo obstáculo. El chirrido oxidado de los cerrojos de la escotilla resonó amenazante por todo el interior. Un gemido metálico y agonizante que anunciaba el fin de su estancia en aquel interior podrido. Sus lágrimas, aún frescas, trazaban caminos por su rostro, mezclándose con la mugre y la sangre cerca. Sin embargo, no había tiempo para lamentar la abrumadora comprensión de su situación. La realidad, impasible como siempre, llamaba a su puerta, o en este caso, la abría. La verdad es que su situación era tan precaria que rayaba en lo absurdo. Su mente, un campo de batalla desolado recientemente reclamado por sus recuerdos y su identidad, se recuperó, solo Dios sabe, después de cuánto tiempo. Su cuerpo, un mapa de sufrimiento marcado por grietas, tanto superficiales como profundas, que ardía con un fuego interior que prometía desintegrarlo con cada movimiento. La sensación era como si sus propios nervios, desbordados, ansiaran cortar toda conexión con su cuerpo. No solo eso, sino que ahora recordaba por qué su brazo y pierna izquierdos estaban manchados de ese negro profano y surcados por venas oscuras y palpitantes.
Esa condición no era otra que el supuesto regalo que el arzobispo del pecado de la lujuria, Capella Emerada Lugúnica, le había otorgado, en su infinita bondad, durante su breve enfrentamiento en Priestella. En ese instante, sus opciones se redujeron a casi cero. En una situación tan contraproducente, era normal carecer de opciones. Pero Natsuki Subaru desafió toda comprensión convencional de lo que se consideraba normal. Siendo la normalidad que era, y a pesar de la situación sumamente adversa que enfrentaba, Natsuki Subaru se aferró, contra viento y marea, a la única opción real que le quedaba: resistir. No por heroísmo ni por esperanza, sino porque era lo único que le quedaba. El último vestigio de Natsuki Subaru que el mundo no había logrado erosionar por completo. Un gemido ahogado se atascó en su garganta mientras se frotaba la cara contra el negro visceral de su brazo izquierdo. La agonía fue instantánea y cegadora, una sacudida de puro dolor que nubló su visión y hizo que cada grieta pareciera ensancharse aún más. La escotilla estaba entreabierta. La luz de la luna se filtraba en rayos grisáceos y enfermizos, iluminando el polvo y la podredumbre que flotaban. La densa niebla del exterior comenzó a filtrarse gradualmente al interior del vagón. El tiempo se acababa. Necesitaba pensar en algo. Su mente, obligada a trabajar contra reloj, llegó a una conclusión tras segundos de meditación que le parecieron eternos. Solo había un camino viable, una jugada desesperada en un juego en el que ya había quemado todas sus cartas. Un plan simple pero efectivo, uno en el que apostaría todo lo que le quedaba: hacerse el muerto. Esperaría a que el anciano terminara su labor y emprendiera su retirada del vertedero. Entonces, se arrastraría con las pocas fuerzas que le quedaban hacia una salvación que, siendo realistas, probablemente no existía, pero era un destino mejor que simplemente rendirse a la inacción y pudrirse en ese montón de basura. Y así, con un monumental esfuerzo de voluntad, cerró los ojos, contuvo la respiración lo mejor que pudo y se entregó a la inmovilidad, apostándolo todo a representar irónicamente el papel de su vida. Los segundos que siguieron se alargaron hasta convertirse en una agonizante eternidad. Un silencio inesperado se apoderó del lugar. Por un instante, creyó que la figura se había marchado. Entonces, volvió a oír los pesados pasos del anciano en la tierra, el crujido de la madera al abrirse la trampilla, y luego los sonidos del exterior. El anciano comenzó su labor sin dudarlo, y Subaru escuchó el horrible, húmedo y seco sonido de los cuerpos siendo agarrados y arrojados afuera. Cada impacto era un recordatorio de lo que pronto le esperaba. La espera era una agonía en sí misma, una tortura basada en la anticipación. Sintió que el peso sobre él se aligeraba. La torre de cadáveres que lo oprimía se estaba desmantelando. Que el peso se volviera cada vez menos opresivo solo podía significar una cosa. Ya casi era su turno. De repente, una mano fuerte, encallecida por décadas de trabajo brutal, se cerró sobre los restos andrajosos de su camisa. La sensación fue eléctrica. El dolor estalló en una nova de pura agonía al ser levantado del suelo como si no pesara más que un saco de tatuajes. Las grietas en su torso y espalda gritaron en protesta, y solo un milagro de autocontrol evitó que un grito escapara de sus labios. Colgando de la robusta mano del anciano, este murmuró en voz baja: «Este es raro. Parece una muñeca rota», dijo, refiriéndose a las grietas que cubrían la superficie del cuerpo. Pero entonces, tras unos segundos de silencio, su tono cambió. Un dejo de genuino disgusto, casi nauseabundo, se filtró en sus palabras. Tengo un brazo y una pierna negros, ¿qué demonios es esa cosa? Uf, qué asco. El comentario lo impactó más de lo que inicialmente creyó posible. El desprecio absoluto, la repulsión visceral que su mera existencia provocaba en el anciano, le causó una incomodidad tan profunda como el abismo mismo. Antes de que pudiera procesarlo, el anciano, con una fuerza inesperada para su edad, agitó el brazo y lo arrojó como si fuera un saco de tatuajes. Subaru voló por los aires durante un instante eterno antes de impactar de bruces contra la pila de cuerpos ya abandonados. El impacto le robó el poco aire que le quedaba en los pulmones destrozados y le provocó destellos de dolor tras los párpados. Con un esfuerzo sobrehumano, dominó el dolor y, arriesgándose, abrió un ojo, lo justo para ver.
Al observar su entorno inmediato, se dio cuenta de que estaba en una carreta abierta, rodeado por los restos de los cultistas. También notó que estaba cerca del borde de la pequeña carreta. Una oportunidad perfecta para inspeccionar los alrededores. Con el carro ahora cargado y en movimiento, Subaru volvió a abrir un ojo. Claramente, el paisaje que esperaba no era amigable ni encantador, pero la visión que se reveló ante él fue como si una extensión de sus pesadillas se hubiera manifestado físicamente. El lugar era un claro en el bosque, un páramo profanado, envuelto en una espesa niebla y marcado por el hedor perpetuo de tierra removida y descomposición. Los árboles parecían espectros inquietantes, con sus ramas enredadas en una maraña de puntas afiladas que parecían amenazar con arañar el cielo nocturno, un cielo donde la luz de la luna luchaba por filtrarse a través de la densa neblina. A lo lejos se alzaban grandes muros compuestos por gruesos troncos de madera apilados, bloques de piedra y lo que parecían ser losas de basalto negro, todo ello débilmente iluminado por pequeños cristales incrustados en la estructura que emitían una luz blanquecina. Un poco más cerca, vio enormes agujeros de gran diámetro en el suelo. Apostaría lo que fuera a que eran fosas comunes de cadáveres. Algunas estaban abiertas como bocas oscuras y hambrientas que se abrían en la misma tierra, mientras que otras habían sido selladas con pesadas losas de basalto. Ellos también estaban iluminados por esos mismos cristales funerarios. Sin embargo, al forzar la vista, notó otras zonas también iluminadas por cristales. En estas, sin embargo, no había ningún agujero excavado. Eran simplemente trozos de tierra vieja en un terreno plagado de agujeros mortales. Para su fortuna, o más bien su desgracia, la carreta pasó junto a pedestales funerarios que iluminaban el camino. Fue en ese instante de luz que pudo discernir una característica particular en aquellos pedazos de tierra aparentemente vacíos. Lo que vio le heló la sangre hasta el punto de casi olvidar el dolor. Esas pequeñas áreas de tierra estaban decoradas con enormes manchas. Su superficie, cubierta de costras secas de sangre vieja, negra y agrietada, había reemplazado el color natural de la tierra por un rojo enfermizo. No solo eso, sino que habría jurado que también vio pequeños objetos cilíndricos, algunos enteros, otros agrietados y otros fragmentados, de un color blanco con tonos amarillentos. Bastó con unir uno y uno para llegar a la evidente conclusión de que lo que allí reposaban eran restos óseos, destrozados, como si alguien o algo hubiera cogido los cuerpos sin molestarse en limpiar el desastre, raspándolos directamente del suelo. Ante tan macabra revelación, lo único que Subaru podía desear era no encontrarse con ninguno de los responsables de aquel desastre visceral. Aunque, conociendo su suerte, era mejor no pensar en ello. El viaje del carro terminó al detenerse bruscamente. El anciano exhaló un suspiro, impregnado de fastidio y profundo cansancio, y se dio la vuelta. Subaru volvió a cerrar el ojo con fuerza, conteniendo la respiración, rezando para no ser descubierto. Acomodándose los hombros, el anciano se preparó para comenzar su lúgubre labor. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera agarrar el primer cuerpo, una amalgama de aullidos y ladridos atravesó la niebla. Uno, en particular, se elevó por encima del resto por su sonido profundo y gutural. El anciano se giró hacia la dirección del sonido y, por primera vez, Subaru, a través de la rendija de sus párpados, logró ver en su perfil, manchado por sombras que no permitían ver con claridad los rasgos del anciano, una sonrisa torcida, como si ese aterrador chillido combinado de bestias devoradoras de hombres le trajera alivio. Es mi día de suerte. Parece que esta vez no tendré que cavar el hoyo. Jeje. Dijo con lo que podría describirse como una alegría macabra. Subaru solo podía preguntarse qué demonios significaba eso. Decidido a no perder tiempo, el anciano simplemente comenzó a esparcir los cuerpos en el suelo, justo donde presumiblemente pretendía cavar. Cuando llegó el turno de Subaru, justo cuando su sombra se cernía sobre él y Subaru se había preparado mentalmente para el inevitable y doloroso contacto, no ocurrió nada. El viejo caballero se quedó paralizado. Entonces, un silencio, interrumpido ocasionalmente por los sonidos apagados del bosque, se instaló. Subaru, con los ojos cerrados y controlando cada una de sus funciones fisiológicas lo mejor que podía, no entendía lo que había sucedido. ¿Por qué se había detenido?
Estaba seguro de que era su turno. Ya se había preparado mentalmente para el dolor del agarre, para el vuelo por los aires, para el impacto. Lo habían descubierto. Algún pequeño movimiento, un temblor involuntario, un jadeo demasiado audible, que había provocado que los movimientos del caballero cesaran. Segundos que parecieron horas pasaron mientras su mente se inundaba de conclusiones aterradoras. Entonces lo sintió. El roce suave pero áspero de los dedos del anciano, callosos y endurecidos, recorre lentamente su cuerpo. Fue un contacto exploratorio, como si buscara una respuesta entre las grietas de su cuerpo maltrecho. Como ya era costumbre, una oleada de dolor lo invadió, una punzada de agonía que le hizo querer gritar y retorcerse. Pero Subaru desplegó toda su fuerza de voluntad, casi inhumana, en controlar sus reacciones. Ni un solo músculo se tensó más de lo que ya estaba. Ni un sonido escapó de sus labios sellados. Permaneció como un trozo de carne inerte, un cadáver más en la pila. Tras unos segundos de espera, los dedos finalmente se retiraron. Oyó al anciano soltar otro suspiro y, con un ligero tono de confusión, exclamó: aunque ya había visto esta, no pude evitar pensar que tal vez, solo era un recuerdo estúpido. Esta vez, la mano del anciano se cerró con fuerza sobre los restos andrajosos de su camisa. Lo levantó y lo arrojó sin contemplaciones. Esta vez, aterrizó de lado contra la tierra fría y húmeda. Luego, con ciertos rastros de melancolía y temor en su voz, dijo: pero se parece mucho a lo que ese pequeño demonio rosa solía hacerles a los prisioneros. Soy demasiado mayor para estar pensando en eso. En ese momento, los aullidos resonaron de nuevo, mucho más cerca esta vez. Tras terminar de dispersar los cuerpos, el anciano dejó escapar un último suspiro, de satisfacción, y, sin dignarse a echar una última mirada al montón de cadáveres que había creado, se dio la vuelta y emprendió su marcha. Empujó el carro vacío y comenzó a silbar una melodía discordante que se desvaneció entre los árboles junto con el chirrido de las ruedas. Ahora solo con sus pensamientos, Subaru no pudo evitar pensar: maldita sea, su vida realmente era tan desechable. El desprecio del anciano no era personal, sino general. Una repulsión casi tan natural como la que sentiría alguien por una cucaracha hurgando en un montón de basura apestosa. Sin saberlo, ese viejo caballero, sin nombre ni rostro, se había convertido en la personificación del mundo en el que vivía Subaru Natsuki. Ese hombre no era un villano en sí mismo, ni un enemigo jurado. Era simplemente el instrumento de un sistema mayor que, sin cuestionarlo, ejecutó, sin saberlo, una crueldad abrumadora sobre él. Un recordatorio de que Natsuki Subaru era, en el mejor de los casos, irrelevante, y en el peor, algo que debía eliminarse. Sin embargo, donde muchos sucumbirían a la locura ante semejante revelación sobre el valor de su existencia, Natsuki Subaru se negó. Esa vida, esa misma vida despreciada e inservible, seguía siendo, después de todo, suya. Suya y de nadie más. Y si el mundo lo deseaba, si anhelaba que Natsuki Subaru muriera, él le concedería su capricho, pero en sus propios términos. Si Natsuki Subaru muriera, sería porque Natsuki Subaru lo decidió. Su antiguo yo lo habría llamado arrogancia, habría afirmado que no había hecho nada para ganarse tal derecho, que no merecía ese derecho por ser Natsuki Subaru. Sin embargo, eso ya no importaba. Ese mártir Natsuki Subaru ya no era el que controlaba ese cuerpo roto. El que lo dirigía ahora era Natsuki Subaru, alguien que incluso con todo en su contra, perseveraría por un final mejor, incluso si solo era real en su propia cabeza obstinada. Era, después de todo, lo que había impulsado a ambos Natsuki Subarus. Lo último a lo que siempre se habían aferrado. Así, en su infinita terquedad, Natsuki Subaru seguiría adelante para lograr, aunque ya no lo mereciera, aunque el mundo lanzara todo su odio sobre él, aunque el destino intentara con todas sus fuerzas impedirlo, un mañana mejor. El sonido del carruaje se desvaneció por completo. El viejo caballero había abandonado por completo el vertedero. Volviendo a la realidad, la verdad era que, no tenía ningún plan. Que lo tiraran a ese montón de basura era, en esencia, toda su estrategia. Pensándolo más, no tenía la menor idea de dónde estaba. Maldita sea.
Ni siquiera estaba seguro de si seguía en territorio de Lugúnica o si ese viejo lo había abandonado en la frontera de otra nación. El bosque que lo rodeaba era hostil y rebosaba de bestias cuyo coro de aullidos se acercaba peligrosamente. Su cuerpo era una máquina destrozada que, con cada segundo que pasaba, se descomponía aún más. No tenía destino ni dirección. Y aún así, utilizando toda su fuerza de voluntad, librando una batalla épica contra el fuego que consumía sus nervios, Subaru comenzó a moverse. Con gemidos ahogados que se convirtieron en jadeos entrecortados, giró sobre su eje, sintiendo como la tierra se hundía en sus grietas. Finalmente, tras un esfuerzo monumental, aterrizó boca abajo. Una posición perfecta para gatear. Entonces resopló, inhalando el hedor a muerte y tierra que lo había acompañado. Se preparó para lo inevitable. Con un movimiento lento, pausado y agonizante, extendió el brazo izquierdo, el infectado. Hundió los dedos en la tierra fría, sintiendo las piedras y raíces contra la piel. Luego, ignorando el dolor lo mejor que pudo, contrajo los músculos y arrastró el cuerpo hacia adelante. A continuación, repitió la acción con el brazo derecho. Y así, poco a poco, Natsuki Subaru comenzó su escape. Mientras se arrastraba, y cada minúscula distancia de progreso se correspondía con una ola de dolor, su mente comenzó a vagar por sus enredados recuerdos. Ahora que los recuerdos de Natsuki Subaru habían resurgido, Natsuki Subaru no pudo evitar recordar. Recordó cómo lo habían arrancado de su mundo en esa tienda de conveniencia y cómo el camino que tenía delante fue reemplazado por una plaza de mercado llena de vida. También recordó la absurda fantasía que había tenido de ser un héroe isekai con poderes increíbles y un destino heroico. Cuánto había creído la historia que su mente había creado, que el mundo esperaba con ansias su llegada, solo para ver cómo esas ilusiones se desmoronaban poco después. Recordó el primer encuentro con el semielfo de cabello plateado y ojos color amatista que cambió para siempre el curso de su vida. También era inevitable recordar la primera vez que descubrió la habilidad que le había sido otorgada. Una habilidad que le permitía moldear el destino a su antojo, a cambio de probar el amargo trago de la extinción de sus propias funciones vitales. Esta fue la primera vez que su vida fue despreciada. El primero de muchos por venir. Realmente era un ser desafortunado, ¿no? Pero, pensándolo bien, ¿era realmente desafortunado? ¿O era simplemente culpa del camino que había elegido que le ocurrieran todas estas desgracias? Continuando con el torbellino de sus recuerdos. Entonces recordó la mansión Roswell y a su dueño, el excéntrico señor de aquellas tierras que ocultaba su verdadero rostro tras el maquillaje de un payaso. También recordó la primera vez que conoció a sus doncellas, Ram y Ren, y todos los primeros días que vivió allí. Recordó cuando conoció a Beatriz. Cuando conoció a Beatriz, el gran espíritu de Jin, en esa biblioteca. Con quien más tarde firmaría un contrato en el corazón de un mar de llamas. Recordó cómo Ram y Ren cambiaron su actitud hacia él después de varios intentos. Luego ocurrió el incidente en Arlan. La capital y su humillación en la selección real. La casa de la ballena blanca. Betelgeuse Romané Conti y sus seguidores. El santuario y su nombramiento como caballero. Aquel año de paz en la mansión Miload. Sacerdotisa, cada momento feliz, cada vínculo forjado con su sangre, sudor y lágrimas, cada uno de esos recuerdos pulsaba en su mente en ese momento inoportuno. Natsuki había vivido tanto y, sin embargo, tampoco. Nunca pensó que su tiempo terminaría tan rápido. Arrastrándose, más recuerdos afloraron. Arrastrándose, el dolor aumentó. Arrastrándose, surgieron más dudas. ¿Valió la pena? ¿Se arrepentía de las decisiones que tomó? ¿Había otros caminos que tomar? Caminos donde todo saliera bien y ahora mismo estaría riendo con todos en la mansión. Caminos peores, donde todo salió aún peor y lo llevaron a una destrucción anterior, más cruel. ¿Qué pensarían mamá y papá? Estarían orgullosos, decepcionados, conmovidos, asqueados. Arrastrándose y arrastrándose, brotaron semillas de resentimiento contra aquellos que lo abandonaron. Un sentimiento tan extraño, pero tan tentador. Arrastrándose y arrastrándose, semillas de perdón y amor por aquellos que una vez consideró familia, contemplando la posibilidad del perdón.
arrastrándose y arrastrándose, semillas de indiferencia y apatía, nacidas del hecho de que ya había vivido y soportado suficiente. Y así, arrastrándose y arrastrándose, luchando contra el dolor, la desesperación de su situación y los fantasmas de lo que podía y no podía ser, Natsuki Subaru siguió avanzando, aferrándose a una vida que, con cada segundo que pasaba, se le escapaba más entre las manos rotas. Para su sorpresa, los torbellinos de su mente fueron interrumpidos cuando un sonido estruendoso lo arrancó brutalmente de su caos mental. Un aullido primigenio resonó por el bosque. La fuente del sonido, para su desgracia, parecía cercana. Subaru se congeló al instante, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero antes de que el grito bestial se apagara, otro sonido, una explosión ensordecedora, un estallido de pura fuerza mágica, silenció el rugido de la enorme bestia, que se desvaneció con un estruendo ahogado y gorgoteante, y un crujido cuyo eco resonó por todas partes. Girando la cabeza, Subaru permaneció congelado, pegado a la fría tierra. ¿Qué demonios acababa de pasar? Parecía una bestia gigantesca, de esas que imaginaba que podrían destrozar el carruaje con solo una mirada. Y esa explosión sonó enorme. ¿Había matado a la bestia? Ejercer semejante poder mágico no era sencillo, y mucho menos en las profundidades de aquel bosque. ¿Qué clase de ser habitaba aquel bosque maldito, capaz de manejar ese poder con tanta facilidad? La visión se apoderó de su mente ya abrumada, inundándolo con una incredulidad paralizante que le robó quién sabe cuántos preciosos segundos. Al levantar la cabeza, se dio cuenta de su distracción. Maldita sea, eso le había hecho perder el ritmo y la concentración que había mantenido hasta entonces. Sacudiendo la cabeza en un gesto que envió una nueva ola de dolor a través de él, forzó su mirada hacia adelante nuevamente, reorientándose hacia la débil esperanza de escapar. Fue entonces cuando sus ojos, nublados por la niebla y el dolor, captaron una visión impactante. Iluminada por la fría luz azulada de los cristales incrustados en las paredes y fosos, una pequeña figura avanzaba entre la niebla, recorriendo con una tranquilidad inquietante el camino que había identificado como su única salida. Por un instante, creyó que era otra ilusión. Otra mala pasada que su mente delirante y desquiciada le estaba jugando. Otra sombra de su pasado venía a atormentarlo con un recuerdo feliz que ya no existía. Pero tales conjeturas se desvanecieron tan rápidamente como surgieron cuando el sonido de pasos ligeros, pero inconfundiblemente reales, resonó en el claro silencioso. Pequeños pies avanzando serenamente sobre la tierra húmeda. En ese momento, Subaru se congeló debido a un miedo instintivo y primordial que emanaba de la figura que se acercaba. La atmósfera, ya pesada y lúgubre, parecía volverse más opresiva con la mera presencia de este nuevo personaje. Un temor que trascendía lo físico se apoderó de él. Un frío que le heló la sangre y un miedo irracional comparable al que sintió cuando conoció a Romané Conti. Algo en su interior sabía que algo andaba mal con la figura que se acercaba lentamente. Paralizado por la incredulidad, incapaz de hacer otra cosa que mirar, observó cómo la figura emergía de la densa niebla, su apariencia ahora revelada ante sus ojos incrédulos. La figura era pequeña, no más alta que una niña. Su cabello, de un rosa pálido, tan largo que casi llegaba al suelo, contrastaba marcadamente con la oscuridad del entorno. Lo llevaba suelto, enmarcando un rostro pálido de rasgos delicados y ojos de un cian oscuro e intenso que brillaban incluso en la más completa oscuridad. En su cabeza, un par de orejas puntiagudas de elfo se alzaban entre los mechones rosados. Vestía una amplia túnica negra de mangas largas que ocultaba por completo sus manos. Además, tenía un cuello alto que le cubría la mitad inferior del rostro. En una de sus manos, sobresaliendo de un agujero en la manga, llevaba un bastón de madera que la doblaba en altura, coronado por un cristal que emitía una tenue luz. En ese instante, los ojos aterrorizados de Subaru se abrieron, una vez más llevados al límite. Esa apariencia, él pudo reconocerla. Para quien no hacía mucho había recuperado la memoria, la duda dejó de existir. Aquella figura resultó ser otro vestigio de su pasado reciente, un fantasma de la vida que ya no le pertenecía. Había conocido a esa figura durante su estancia en el santuario. ¿Cómo había llegado a un lugar tan lúgubre?
Aquella pequeña elfa de pelo rosa y orejas puntiagudas era, sin lugar a dudas, Ryu. Sorpresa, requerida. El elfo lo interrumpió. Su voz era una confirmación de su identidad. Sin duda, la voz que surgió era idéntica a la de Ryus. Esto es inesperado. Es necesario un nuevo cálculo. Algo no estaba bien. La voz era idéntica, un hecho innegable, pero a la vez profundamente diferente. Carecía de toda calidez, de toda emoción. Era plana, mecánica, como si las palabras fueran meros sonidos reproducidos para cumplir una función. No solo eso, sino que el modo de hablar era diferente a todo lo que recordaba. Generalmente, cuando vengo, solo encuentro material inerte para mis experimentos. Esta es la primera vez que me encuentro con un ser vivo racional por aquí. Ante este hecho inesperado, lo más lógico es presentarme. La figura, sin esperar respuesta ni reacción alguna, ejecutó una serie de movimientos precisos. Abrió ligeramente sus piernas, golpeó suavemente el suelo con la base de su bastón y, con la mano libre, tomó el cuello alto de su túnica negra y se lo acercó a la boca. Entonces, con una expresión vacía e impasible en el rostro y un tono de voz casi robótico, dijo: Esfinge. Soy la Esfinge. Soy lo que se considera una bruja por naturaleza. Soy un ser que busca cumplir el único propósito para el que fui creada. Tras terminar de hablar, bajó la mirada. Sus ojos Cian se fijaron en el rostro roto, sucio y agrietado del joven harapiento que se arrastraba por la mugre del claro, esperando una respuesta. Y así, en ese bosque sin nombre, en ese vertedero sin nombre, en un lugar donde la muerte había establecido su dominio, dos existencias no amadas por el mundo se habían encontrado. Dos estrellas malditas por la existencia, cada una a su manera, se habían cruzado. El destino de una realidad que nunca debió suceder comenzó a escribirse con el eco de dos nombres que el mundo olvidó. Fin del capítulo. Nota del autor. Como dijo una persona sabia en una de las obras de Sawa 7b, todo autor tiene una historia olvidada, o algo por el estilo. Es como el decálogo de los autores de Re:Zero. Escribir al menos una olvidada, como también dijo otro tipo cuyo nombre no recuerdo. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos y apreciados. Gracias por leer y estén atentos al próximo capítulo. Fin de la nota. M 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 M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío. MM.